Sí, Anita, cuando gustes. Perfecto. Bueno, bienvenidos y buenos días a todos los asistentes conectados con nosotros el día de hoy. Hace un año en Fundación Telefónica Movistar, pues creamos este espacio llamado Reflexiones para convertirlo en un foro de pensamiento capaz de analizar lo que estaba y está por venir y ofrecer una panorámica sobre cómo va a ser el mundo post-COVID 19 quise decir. Nosotros lo que queremos es generar un debate crítico que promueva el análisis de diferentes temas y aprovechar el conocimiento de estos expertos invitados, diversos campos como la ciencia, la tecnología, el emprendimiento, la cultura, etcétera. Y por eso, el día de hoy, tenemos el gusto de tener como invitado a Alejandro Acosta García, presidente del Project Management Institute, capítulo Venezuela, que nos va a hablar de cómo emprender con mascarilla. Por eso le doy la palabra a Karina Salas para que nos los presente. Nuevamente, gracias por conectarse y sumarse al debate. Bienvenidos todos. Hola, buenos días. Gracias por conectarse hoy con nosotros. Bueno, hoy tenemos el placer de hablar con Alejandro. Alejandro es una persona que para mí es realmente de la casa, por lo tanto me atreví a invitarlo a que nos acompañara en esta charla, que la diera él, porque bueno, es una persona que en el campo del emprendimiento ha tenido conocimiento y experticia en varios temas. Entonces, que hoy queríamos abordar algo complicado, que es emprender en estos tiempos tan difíciles, pero realmente el emprendimiento siempre implica avanzar y avanzar. Así que vamos a dejar que Alejandro nos explique un poco la actualidad del emprendimiento en este tiempo de pandemia. Y los invito a que sus preguntas las vayan dejando en el chat a medida que vayan teniendo, les surja algunas dudas o algunas inquietudes. Y al final haremos un intercambio de preguntas y respuestas con Alejandro. Alejo, bienvenido, es tu casa. Gracias. Vale. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, Ana María, a Karina y bueno, al resto del equipo de Fundación Telefónica Movistar Venezuela por la invitación para conversar. Yo creo que parte de lo que nos ha dejado la pandemia y nos sigue dejando es la posibilidad de tener estos espacios para conversar sobre diferentes temas y bueno, yo en lo particular lo agradezco porque bueno, tanto como ponente o como invitado a conversar, tanto como oyente, siempre los disfruto y son espacios en los cuales todos aprendemos. Y bueno, hablando un poco de la pandemia y a raíz de todo lo que hemos estado viviendo y experimentando durante este año que pasó y lo que va de este año, han surgido muchas preguntas que nos han llevado a eso, ¿no? Nos han llevado a la reflexión. Y una de esas preguntas que yo me he hecho y que tal vez valga la pena hacernos para tal vez introducir esta charla es si el mundo va a ser mucho más complejo a partir de ahora. Y bueno, en mi opinión sí lo va a ser, pero también en mi opinión creo que el mundo siempre ha sido complejo, ¿no? Y yo les voy a hacer una invitación para comenzar a introducirnos en este tema, y les voy a hacer la invitación de que nos montemos un momento en una máquina del tiempo y regresemos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En ese momento histórico de la humanidad, muchos historiadores dicen que es uno de los momentos históricos donde más estabilidad hubo en la humanidad, pero de repente en el año 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, en el año 1917, si mal no recuerdo, ocurre la Revolución Rusa, en el año 29 ocurre el crack de las bolsas, de la Bolsa de Nueva York y lo que se conoció como la Gran Depresión, y en el año 39 como consecuencia, en parte como consecuencia de la Gran Depresión, estalla la Segunda Guerra Mundial, que son eventos que si los vemos tal vez en perspectiva y obviamente no podemos compararlos por temas de globalidad y de interconexión, etcétera, pero en términos de la sociedad y de las personas que vivían en ese momento, fueron eventos que impactaron, que fueron de un gran impacto para esas personas. Entonces, trayéndolos en comparación tal vez con lo que estamos viviendo, tal vez esas personas experimentaron la misma sensación de incertidumbre, de desasosiego que estamos nosotros experimentando hoy en día. Pero si vamos un poquito más adelante, y bueno, luego del 45 que termina la Segunda Guerra Mundial, empezamos a vivir otro periodo de estabilidad que termina o culmina a finales del siglo XX.
Y ya en la década de los 90 empezamos a ver cómo la tecnología empieza a irrumpir en nuestros espacios, el Internet, de una manera muy limitada inicialmente, pero luego se expandió al uso común. Y tal vez quienes están acá y bueno, tienen más o menos mi edad, recordarán a finales de los 90, cuando estábamos con la crisis del Y2K, por ejemplo, que no sabíamos qué iba a pasar con el tema de las computadoras y el resguardo de la información. Luego, comenzando el siglo XXI, en el año 2001 ocurre el ataque a las Torres Gemelas. Luego, en el año 2008 ocurre la gran crisis económica mundial, que en comparaciones, según los expertos, o ha tenido y sigue teniendo un impacto mucho más profundo de lo que fue el crack del año 1929. Y bueno, llegamos al año 2020 y viene la pandemia y viene el COVID. Entonces, a donde quiero llevar con esto es que tal vez, claro, tenemos muy presente la situación que estamos viviendo hoy en día, pero al menos desde mi opinión y desde mi mirada al mundo siempre ha sido complejo, tal vez en mayor o menor medida, y siempre ha demandado de nosotros el esfuerzo, tal vez la necesidad de navegar esas complejidades. Fíjense, si hacemos un poquito de trabajo de proyectarnos en el futuro y bueno, tal vez tratando de responder esa pregunta de si el mundo va a ser más complejo de ahora en adelante, tenemos mucha incertidumbre, por ejemplo, sobre lo que va a pasar con el avance de la tecnología. Eh, Fíjense, para ponerles un ejemplo, ¿qué va a pasar en los mercados laborales con el avance de la tecnología? ¿Qué carreras van a desaparecer? ¿Cómo la tecnología y la inteligencia artificial va a ir desplazándonos? Son cosas, o desplazándonos a nosotros los seres humanos de ciertos espacios. Son preguntas que aún no tienen respuesta y que también nos llevan a pensar que vamos a vivir situaciones de incertidumbre en el futuro. La no atención, por ejemplo, al problema del cambio climático, que nos lleva a preguntarnos a qué mundo nos vamos a enfrentar para el año 2050. Y por ahí hay una foto muy impactante de lo que sería el mundo en el 2050, si no, es como una foto desde el espacio. Tenemos la foto del mundo hoy, el mundo azul, el planeta azul, y el planeta en el 2050 marrón, lleno de polución. Entonces, bueno, fíjense que si hacemos ese recorrido histórico, nada académico, si lo llamamos, nada estricto, no quiero que se tome de esa manera, nos damos cuenta de que efectivamente durante todas las épocas, al menos recientes de la humanidad, no nos vamos a ir mucho más atrás, pero si nos vamos seguramente vamos a conseguir eventos similares, han ocurrido eventos que nos han impactado, que nos han llevado a repensarnos, a repensar la manera en que hacemos las cosas y nos han causado cierta angustia, cierto nivel de desasosiego. Hay algo tal vez muy interesante en el tema del COVID en particular. Cuando nosotros revisamos esos eventos que les acabo de comentar, hay un autor que se llama Nassim Taleb, que escribió un libro que es un libro muy leído y que a mí me gusta mucho, que se llama El Cisne Negro. Y Taleb en ese libro dice que en la medida que el mundo se hace mucho más complejo, empiezan a aparecer lo que él denomina cisnes negros, que son eventos que tienen una muy baja probabilidad de ocurrir, pero que si ocurren, tienen un muy alto impacto. Si nosotros revisamos esos eventos que les acabo de comentar, efectivamente atienden a la definición que da Taleb de cisne negro. Pero en el caso particular del COVID, no es así, y al menos esta es la posición de este autor. El COVID, según muchas personas, incluyendo, por ejemplo, a Bill Gates, era una situación anunciada y que tenía mucho que ver con cómo nosotros los seres humanos hemos venido haciendo uso o depredando, por llamarlo, por ponerle tal vez el término más adecuado, el medio ambiente. Ahora bien, tomando cuenta todo este escenario, tal vez lo bueno o el punto positivo es que nosotros como especie, nosotros los seres humanos, siempre hemos tenido la capacidad de adaptarnos a cualquiera de las situaciones que hemos enfrentado a lo largo de lo que ha sido nuestro recorrido en el planeta. Siempre hemos tenido esa capacidad de ser flexibles,
de adaptarnos. Y es aquí tal vez donde podemos hacer el vínculo de esta introducción que les acabo de hacer con el tema del emprendimiento. ¿Y por qué hay un vínculo allí? Porque efectivamente, y si aquí hay algún emprendedor conectado, la carrera del emprendedor o el camino del emprendedor se parece bastante a ese dibujo que acabamos de hacer. Es un camino que está signado por una variable en particular y esa variable es la incertidumbre. Todo emprendedor se enfrenta a una situación, se enfrenta a un entorno, se enfrenta a un escenario en el cual el principal protagonista es la incertidumbre. ¿Y la incertidumbre por qué? Porque hay muy poca información cuando el emprendedor comienza a trabajar en su idea de negocio. Cuando hablo de información, fíjense, para ponerles un ejemplo, el emprendedor generalmente comienza con una idea, esa idea tiene que probarla, tiene que testearla y tiene que ir a medida que va testeando esa idea, y un poquito más adelante vamos a comentar sobre eso, es que va conociendo y va adentrándose y va obteniendo información y conocimiento sobre el entorno que está enfrentando, sobre el cliente, que a medida que esa información va fluyendo es que se puede concretar un producto o un servicio que efectivamente calce con las necesidades que trata de atender. Entonces, el camino del emprendedor definitivamente se parece mucho a lo que ha sido nuestro tránsito como humanidad. Aquí podemos sacar una conclusión muy al vuelo, y es que como colectivo, como humanidad, podemos considerarnos que somos emprendedores, como seres humanos. ¿Por qué? Bueno, porque durante todo ese recorrido que hemos tenido, hemos ido adaptándonos a situaciones que no conocíamos y eso nos ha permitido de una u otra manera avanzar y estar donde estamos hoy en día como especie. Entonces, fíjense, todo emprendedor se enfrenta a estos entornos complejos donde cuenta con muy poca información y es allí donde tal vez también valga la pena caracterizar un poco al emprendedor y por qué tiene estas particularidades que lo hacen más flexible, que lo hacen tal vez mucho más, o mucho más predispuesto a poder navegar la incertidumbre. Y fíjense, hay algo muy interesante, que por cierto es una pregunta que me hacen recurrentemente. Bueno, Alejandro, todo el mundo es emprendedor. Emprendedor visto desde la definición de la persona que monta un negocio, que crea un producto, que crea un servicio. La respuesta es no. No todo el mundo tiene esas particularidades. Y en particular, cuando hablamos del tema incertidumbre, cuando hablamos del tema de afrontar entornos que no conocemos, si nosotros nos vamos al común, si vamos a la generalidad de nosotros los seres humanos, a los seres humanos no nos gusta la incertidumbre en términos generales. Somos lo que se conoce en economía como adversos al riesgo, en términos generales. Esto es una pregunta que yo generalmente le hago a las personas cuando hablamos de emprendimiento. Si yo te dijese a ti hoy en día, ¿qué prefieres? ¿Tener un negocio en el cual no sabes o tienes mucha incertidumbre de cuál va a ser de cuáles van a ser tus ingresos en un periodo de tiempo? O te doy la segunda opción, que es tener un empleo en el cual vas a tener un buen salario que te va a permitir vivir, te va a permitir ahorrar y te va a permitir tener acceso a no solamente a subsistir, sino a tener acceso a otro nivel de vida, te va a permitir avanzar en tus niveles de vida. La mayoría de las personas se decantan por esa segunda opción. Y eso tiene que ver con ese manejo del riesgo que hacemos. Entonces, el emprendedor es una persona que podemos decir que es especial. Y es especial porque tiene ciertas particularidades, tiene ciertas habilidades, tiene ciertas características o competencias que le permiten adaptarse en este sentido al riesgo. Hay una investigación de una profesora de Liesa, la profesora Clariandis Rivera Kempis, que define estos rasgos. Pero yo quiero hablar de tres en particular que están muy relacionados con este tema de cómo manejamos la incertidumbre. En principio, el que les decía anteriormente. Bueno, el emprendedor es una persona que es amante del riesgo. Es una persona que tolera el riesgo, que tiene una alta tolerancia al riesgo, que no es el común de nosotros en general. Entonces es una persona que sí está dispuesta a, si yo les dijera a ustedes que hagamos el ejercicio hoy en día de
pensar que el mes que viene no voy a tener con qué pagar las cuentas, por ejemplo, seguramente todos entraríamos en pánico. Pero para el emprendedor la situación es totalmente distinta. Es decir, el emprendedor puede vivir con eso. Yo siempre pongo, ustedes seguramente hoy en día con el tema del Bitcoin y las criptomonedas, seguramente muchos han visto los gráficos del precio del Bitcoin, que es pico, 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 valle, pico, valle. Bueno, esa es más o menos la vida del emprendedor. Pico, valle, en términos de ingresos, en términos de ventas. Entonces, ¿estamos dispuestos a vivir con eso? Esa es la gran pregunta, que es una de las grandes preguntas que nos hacemos o que se hace un emprendedor. Efectivamente, el emprendedor tiene unas características, unas particularidades que le permiten ser mucho más proclive o mucho más propenso a asumir más riesgos. Y por eso logran las cosas que logran, ¿no? Esa es una de las características importantes del emprendimiento, exponerse. Pero además de eso, el emprendedor es resiliente. ¿Por qué? Porque el exponerse al riesgo tiene, valga la redundancia, sus riesgos. Puede ser que la cosa salga bien, pero puede ser que también salga mal y tengas un fracaso. Entonces tienes que tener la particularidad o tienes que tener la habilidad para poder reponerte de ese fracaso. Entonces ahí entramos también en otro espacio que hace que el emprendedor sea de una u otra manera un ser especial, por llamarlo de alguna manera. Y el otro punto que es importantísimo también, tomando en cuenta el tema que estamos conversando, es la flexibilidad que tiene el emprendedor. El emprendedor tiene la flexibilidad para adaptarse al entorno que está enfrentando. Entonces, fíjense, tomando en cuenta lo que estamos viviendo hoy en día, que para muchos de nosotros es inédito, a veces es inédito porque no hacemos esa tarea de hacer un repaso histórico para revisar si efectivamente han ocurrido eventos de una magnitud similar, adaptados efectivamente a la época que se vivía en ese momento, que hayan trastornado de una u otra manera la manera en que vivimos. Este evento inédito, las personas que tienen estas características, en este caso los emprendedores y las personas que no sean emprendedoras pero tengan estas características, tienen mucha más posibilidad de navegar. Yo les digo a ustedes que un emprendedor es flexible, que un emprendedor tiene la capacidad de adaptarse. Les hablo de que un emprendedor tiene la posibilidad de, partiendo de un evento como el que estamos hoy viviendo, y eso lo vemos constantemente, lo podemos ver a través de redes sociales, lo podemos ver a través de cualquiera de estos medios digitales donde hay personas que venden y transan sus bienes o servicios, es una persona que es capaz de tomar el modelo de negocio que tenía y transformarlo. Por ejemplo, que es capaz de desechar el modelo de negocio, desechar la empresa que tenía, porque se dio cuenta o la dinámica o el entorno le acaban de mostrar que la idea que tenía, que el producto que estaba ofreciendo ya no tiene ningún sentido, y entonces es capaz de cambiar, es capaz de empezar de nuevo a hacer otra cosa. Ese tipo de características, ese tipo de habilidades es lo que tal vez lo diferencia y es lo que tal vez hace que en una situación como la que estamos enfrentando hoy en día, en la cual muchos estamos agobiados, muchos estamos angustiados, veamos que siguen floreciendo emprendimientos, que siguen cambiando, que emprendimientos ya establecidos comenzaron a cambiar la manera en que hacían las cosas. Creo que uno de los ejemplos tal vez que lo vemos como más sencillo, pero tal vez nos dice mucho, es el tema del delivery, que ya existía, pero que se masificó con el tema, del COVID y los, ¿cómo se llama esto? Los regímenes de encierro que hemos vivido durante este año y medio. Entonces hemos visto cómo han florecido empresas de delivery, incluso aplicaciones web y móviles para hacer delivery y que los productos de los restaurantes o de cualquier otro tipo de negocio lleguen directamente al consumidor. Eso es algo que explota o florece a partir de esta crisis, a partir de la situación que estamos viviendo. Y es un ejemplo, y es un buen ejemplo de adaptación, es un buen ejemplo de esa flexibilidad que les comentaba. De igual manera, seguramente han visto negocios desaparecer, pero no han visto a esa persona que lideraba ese negocio desaparecer, sino seguir adelante con otra iniciativa. Simplemente cambiar lo que estaba haciendo, dándose cuenta de que ya no tenía ningún sentido en el entorno que estamos viviendo, lo que estaba haciendo, el producto que estaba entregando o el servicio que estaba entregando, y cambiando totalmente su paradigma, cambiando totalmente la manera en que estaba haciendo las cosas y dedicándose a otra cosa.
Eso, como les decía anteriormente, tiene que ver con esa capacidad para asumir riesgo, esa capacidad para ser resiliente y para poder recuperarse o recuperarnos del fracaso, recuperarnos de que las cosas no salgan como esperábamos que saliera, y esa capacidad que tenemos para adaptarnos, para ser flexibles y para seguir adelante. Son elementos o son habilidades que son muy importantes para seguir navegando el mundo que estamos viviendo y que, como les decía hace un momento, para mí en lo particular, hay muchas personas, yo he conversado sobre estos temas con varias personas, hay personas que dicen que el mundo se va a estabilizar de ahora en adelante y va a ser mucho más tranquilo. Yo particularmente soy de la idea contraria, yo creo que el mundo va a ser mucho más complejo de ahora en adelante por lo que les comentaba inicialmente, el tema de la tecnología, el tema del cambio climático, entre otras cosas. Entonces, fíjense, tal vez, bueno, partiendo de esta conversa, yo tengo aquí mis notas y no quiero que se me quede nada por fuera de lo que quería conversar con ustedes. Tal vez para quienes estén comenzando en el mundo del emprendimiento y quieran hacer algo, se preguntarán tal vez cómo se logra esa adaptación de la que les hablaba hace un momento, cómo efectivamente se puede navegar un entorno, o cómo hacen los emprendedores ya establecidos para navegar en un entorno lleno de incertidumbre, cómo hacen para poder surfear esa ola, si se puede llamar, o podemos usar esa analogía. Y eso se hace a través de lo que se conoce como los procesos experimentales. Y aquí voy a traer un modelo que tal vez es muy conocido, el ciclo de la mejora continua, el PDCA, que es de William Deming, a lo mejor lo conocen, que es el ciclo de planificar, hacer, revisar, actuar. Y esa es la mejor manera, o una de las mejores maneras, para poder afrontar este tipo de entornos en los que estamos viviendo. Porque es un mecanismo, es un ciclo, es una herramienta que nos permite precisamente ir probando qué es lo que estamos haciendo, si eso que estamos haciendo tiene algún sentido, e ir validándolo a lo largo del tiempo. El año pasado recuerdo, y para ponerles un ejemplo tal vez más gráfico de cómo poder usar este tipo de enfoques, el año pasado en una charla de emprendimiento, una persona que estaba conectada ella me contaba que quería hacer el negocio que ella tenía en mente. Ella estaba estudiando panadería y quería ponerse a vender pan. Y entonces ella me preguntaba: Alejandro, ¿cómo hago yo para poder validar? Ajá. Ale, disculpa que te interrumpa, te perdemos por ratico. ¿Será que puedes apagar el video y te oímos para tratar de mantener? Gracias. Perfecto, apago el video. Ajá, les comentaba entonces, no sé en qué parte se cortó, pero fíjense, bueno, les comentaba un poco de esa capacidad de adaptación que tiene que tener el emprendedor y que lo caracteriza de una u otra manera. ¿Y cómo se logra esa adaptación? Les decía entonces que utilizando algunas herramientas, y entre estas herramientas tenemos lo que se conoce como el ciclo de la mejora continua, que es ese ciclo que nos proponía William Deming, y que, bueno, aquellas personas que trabajan en los temas de calidad o que han estado relacionados en algún momento con ellos seguramente lo conocen, que es básicamente experimentar, es básicamente hacer un plan de corto plazo, desarrollar un producto que puede ser un producto mínimo viable, que puede ser un producto, ¿cómo se llama esto? Una prueba, probar, chequear esa prueba, ponerla en las manos del consumidor para que nos diga qué le parece, nos dé feedback sobre eso que estamos haciendo, recoger esa información, incorporarla en el producto y volver a lanzar el producto ya con esa incorporación, y con eso, con lo que le incorporamos y con lo que le quitamos también, porque seguramente dentro de ese feedback hay que pensar en qué restamos de ese producto y lo volvemos a poner a prueba. Yo les ponía el ejemplo de esta muchacha que me hacía la pregunta el año pasado, con el tema de los panes. Ella me decía: bueno, Alejandro, fíjense la pregunta que ella me hacía, una pregunta que es como la pregunta del millón, ¿no? Alejandro, ¿cómo valido mi idea de negocio? ¿Cómo sé si realmente es una buena idea de negocio? Y yo le digo: bueno, sí, exactamente, me has hecho la mejor pregunta, y la pregunta tal vez más difícil de atajar en un evento como esto. Y yo le decía: bueno, tal vez sea más sencillo lo que estamos pensando. Tú agarras
y esto va a sonar muy simplista seguramente, pero de eso va la cosa, de tratar de hacer cosas que parecen muy complejas lo más sencillas posible. Yo le decía, bueno, si tú quieres vender panes, ese es tu producto, entonces hornea unos panes, agarras esos panes y se los das de probar, no sé, a tus vecinos, a los que tú creas que van a comprar ese pan. Y con una hojita o con un cuaderno te vas y haces unas preguntas, haces una pequeña encuesta sobre el pan. Bueno, ¿qué te pareció el pan? ¿Qué le quitarías al pan? ¿Qué le pondrías al pan? ¿Qué precio pagarías por el pan, por ejemplo? ¿Cómo te gustaría que el pan llegara a tu casa en términos de distribución? Entonces son maneras, y fíjense que estamos atendiendo el tema de la incertidumbre buscando información. Es decir, en la medida que yo actúo, en la medida que yo voy o salgo con lo que ya creé, entonces puedo ir mitigando toda esa incertidumbre o mitigando todo ese riesgo que voy ¿cómo se llama esto? Que voy a tener que navegar. Entonces, el mundo del emprendedor, a donde tal vez quiero llegar, se parece muchísimo a lo que estamos viviendo, se parece muchísimo a lo que hemos experimentado como especie. Es un camino que está totalmente lleno de preguntas que solamente se responden andando ese camino. No es posible tener respuestas a priori, no es posible respondernos sobre cosas que no sabemos, sobre las que no tenemos información, porque allí podemos cometer errores, ahí podemos empezar, que es un error tal vez muy común, empezar a vender cosas mucho más basado en las creencias que tenemos, más allá de lo que nos podría decir o no el mercado. Entonces es tal vez el símil de todo ese camino que ha hecho la humanidad, ¿no? El emprendedor está preparado para eso, el emprendedor tiene habilidades para eso. Adicionalmente a eso, fíjense que estos modelos de poder probar, de poder darnos el espacio para experimentar, también demandan de nosotros o de quien se atreva a emprender, de quien quiera llevar adelante una idea de negocio, demanda entender el fracaso, y eso va casado con lo que les comentaba hace un momento, con esa habilidad de resiliencia, en entender el fracaso como una oportunidad para aprender, algo que culturalmente es muy difícil porque venimos de un sistema educativo en el cual el fracaso es mal visto, el error es mal visto. Desde el punto de vista del emprendedor es todo lo contrario, el error, como hay por ahí uno de estos memes de redes sociales, he descubierto 1001 maneras de cómo no hacer las cosas. Precisamente el error se toma como ese proceso de aprender, en ese proceso experimental en el cual me permite ir navegando el mundo o el camino de emprendimiento que me he trazado, y que, como les decía anteriormente, me puede incluso llevar a desechar la idea que tenía y cambiarla por una nueva. Y si nos ponemos y si volvemos a hablar de nosotros como colectivo, como humanidad, nos vamos a dar cuenta que nosotros como ese conjunto también tenemos esas capacidades, y como les decía antes al inicio, es lo que nos ha llevado hoy en día a ser la especie que predomina o que domina el planeta, esa capacidad emprendedora colectiva, esa capacidad que hemos tenido como conjunto humano a adaptarnos, a sobreponernos a los eventos que hemos vivido, bien sean aquellos eventos que les comentaba al inicio valga la redundancia, inicios del siglo XX, bien sean los eventos que hemos vivido a inicios del siglo XXI, que tendemos a olvidarlos, en muchos casos tendemos a hacerlos pasar bajo la mesa, pero han sido eventos que han impactado la manera en que vivimos. Si recordamos el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, vamos tal vez a recordar que era un año en el cual se estaba hablando de la globalización. Antes de eso se estaba hablando de la globalización. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, en el caso de los aeropuertos en particular se estaba hablando de procesos de facilitación en los aeropuertos, de poder hacer el paso de los viajeros mucho más sencillo, con menos trabas, con menos alcabalas. Luego del 2001 eso cambia totalmente, cambia el panorama mundial. En el año 2008, luego de la crisis financiera mundial, también cambia el panorama mundial. Pasa lo mismo hoy en día. El COVID ha venido a cambiar ese panorama y ha venido a mostrarnos una nueva realidad. Y nosotros como especie nos estamos adaptando a esa nueva realidad. Entonces, para ir redondeando un poco la idea y bueno, ya ir cerrando y dar espacio a las preguntas, que siempre creo que es el espacio más rico de estos encuentros, respondamos a la pregunta ¿cómo emprender con mascarilla?, que es el título que tiene este conversatorio y este espacio.
Y bueno, yo les diría que emprender con mascarilla tiene mucho que ver con lo que les he comentado hasta ahora, es emprender con esa lógica experimental, es seguir navegando el mundo como lo hemos venido navegando, siendo flexibles, adaptándonos a lo que pasa, adaptándonos a esas situaciones en función de poder ofrecer valor y poder seguir ofreciendo valor, en el caso del emprendimiento en particular, a los clientes que son el centro de la actividad que realizamos. Entonces, el emprendedor con mascarilla, el emprendedor post-COVID, va a seguir comportándose seguramente como ya lo venía haciendo, va a seguir navegando el mundo como ya lo venía haciendo, adaptándose a cada uno de los escollos, a cada uno de las limitantes, de los, ¿cómo se llama esto? Sí, de los bloqueos que consigue en el camino, transformando la idea de negocio que tiene de manera tal de poder seguir llevando sus productos a sus clientes y sus productos y servicios y poder seguir generando valor a través de ellos. Entonces, como les decía, creo que los emprendedores son una raza especial que viene programada y que tiene esas habilidades, esas características para poder surfear olas como esta y no desaparecer, ¿cómo se llama esto? No rendirse en la carrera y seguir adelante. Entonces, bueno, aquí cierro, muchísimas gracias y ahorita quiero, bueno, si hay preguntas, escucharlas y conversar un poquito con los que están acá en la sala. Hola, Ale, disculpa, soy yo, es Karina nuevamente. Ale, parece que Hola, la que no te oía bien era yo, así que puedes volver a prender tu cámara para que todos disfrutemos de verte. Perfecto. Sí, era yo. Cosas. Vale. Mira, Ale, me voy a adelantar, hay preguntas en el chat, pero voy a utilizar mi comodín de coanfitriona. Me voy a adelantar a una pregunta. ¿Existe emprendimiento sin el uso de la tecnología de punta? Claro, sí, definitivamente. Y eso es una buena pregunta, Karina, porque existe hay mucha discusión sobre lo que es y lo que no es emprendimiento. Bueno, el emprendimiento tiene que ver con la tecnología solamente. Cuando hablamos de tecnología, fíjense que tecnología tal vez, si vamos a la definición más amplia de la tecnología, es todo lo que hace el ser humano. En términos de avanzar, ¿no? Si hablamos del automóvil, el automóvil es tecnología. Si hablamos de una una maquinaria es tecnología. Pero en este siglo, cuando hablamos de tecnología, generalmente pensamos en informática. Sí, definitivamente hay emprendimientos que yo los llamo tal vez de buenas prácticas, que son emprendimientos que de una u otra manera emulan algo que ya existe, algo ¿cómo se llama esto? Que ya está probado y que lo que hacen es de una u otra manera mejorar. Y esos productos y bienes y servicios existen, siguen siendo válidos, siguen teniendo un espacio de mercado y no necesariamente tenemos que estar pensando en personas muy innovadoras como emprendedores. También hay espacios dentro de toda esa diversidad y de esa discusión que les comentaba hace un momento que existe, de definir qué es un emprendedor o qué no es un emprendedor, hay espacio tal vez para todo. Yo trato de no ser muy estricto con esto porque si no empezamos a descartar muchas iniciativas que al final del día, a ver, y eso lo comentaba hace poco con alguien, cuando hablamos de emprendimiento desde el punto de vista de las políticas de Estado, tenemos una definición de emprendimiento porque los estados con sus recursos escasos tienen que tratar de asignarlos, de manera eficiente, como se dice. Entonces allí, por ejemplo, una señora que está haciendo tortas o que está haciendo ponquecitos no entra dentro de esa definición de emprendimiento y no se le puede, no es susceptible a recibir ningún tipo de ayuda, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, también tenemos que hacernos la pregunta en economías, por ejemplo, como las latinoamericanas, que son economías que todos conocemos, con altos niveles de informalidad, con históricas, con una historia inflacionaria reciente y bien conocida. También tenemos que preguntarnos si esas personas no tienen el derecho a buscar otras maneras de subsistir a través de un empleo paralelo al que ya tienen, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta eso y tenemos que tener en cuenta esas situaciones para poder entrar en definiciones y poder
ser estrictos o ser excluyentes, mejor dicho, con las definiciones. Déjame ver acá, porque creo que... Alejandro, Ajá. soy Gina Biasini, saludos a todos. Alejandro, La Gina. tienes varias preguntas en el chat, te quería compartir Ajá. la primera de ellas, que nos las deja Atiria Fajardo, que tiene como varios componentes la pregunta. La primera es si pueden aprenderse estas competencias, o sea, si todo este tema de adaptabilidad, flexibilidad, tolerancia al fracaso, a la incertidumbre, son competencias que se pueden aprender o son rasgos de personalidad. Y formula como una segunda parte de su pregunta que también en base a tu experiencia, si los rasgos como demográficos tienen algún tipo de influencia aquí. Y ella destaca la edad. O sea, son estos factores que puedan como también definir estos perfiles. Fíjense, y bueno, aprovecho para saludar a Tiria, que la conozco, nos conocemos, y bueno, gracias por conectarte, Tiria. Fíjense, cuando hablamos de rasgos y tomando esta investigación que les comentaba de la profesora Clariandis Rivera Kempis de Liesa, ella basa su estudio en que el emprendedor tiene, si mal no recuerdo en este momento, 26 rasgos que lo caracterizan. Esos rasgos en particular, hay rasgos que son propios de la personalidad y que después de cierta edad no pueden desarrollarse. Y hay rasgos que sí pueden ejercitarse y se pueden desarrollar a lo largo de la vida. Lo interesante de esta investigación y lo interesante del planteamiento de Clariandis es que el emprendedor sí debe contar con esos rasgos, pero no necesariamente en él. Hay rasgos que sí necesariamente tiene que tener. Por ejemplo, el emprendedor tiene que tener la capacidad de liderar un equipo. Eso es importantísimo. Tiene que tener la capacidad para negociar, por ejemplo. Tiene que tener esa capacidad de resiliencia que les comentaba hace un momento. Pero no necesariamente tiene que comprender en él esos 26 rasgos. Lo que sí tiene que tener es la capacidad de complementar esos rasgos con otros miembros de su equipo. Entonces aquí viene tal vez la respuesta a esa pregunta. En efecto, sí, hay unos rasgos que no vas a poder desarrollar porque se desarrollan en edades muy tempranas. Y bueno, si se pasa esa edad y no se desarrolló, ya es imposible hacerlo. Pero sí hay la posibilidad de que uno pueda complementar esos rasgos con otros miembros de su equipo. Y tenemos que tener claro que el emprendimiento en general es un trabajo de equipo, es un trabajo de conjunto para poder avanzar y poder escalar. Y tomando en cuenta la otra pregunta, o respondiendo a la otra pregunta, esa investigación también habla de que estos rasgos son comunes independientemente de las características demográficas, independientemente del lugar en el que estemos. Son rasgos que no necesariamente están asociados a determinado rasgo demográfico, a determinada nacionalidad, etc. Entonces son rasgos que son comunes. Eso es tal vez una de las bondades de esa investigación, que podemos medir eso, y bueno, la investigación va sustentada en un elemento o una herramienta para hacer esas mediciones. Estos rasgos pueden medirse en cualquier lugar en el que estemos, y los resultados deberían dar, por la investigación que se ha hecho, muy, muy similares. Gracias, Alejandro. Hay otras dos preguntas que te voy a compartir de manera simultánea. Una la formula María Antonia. Tiene que ver cómo descubrir necesidades sociales. No, me imagino que un poco refiere a descubrir nuevos nichos de emprendimiento, ¿no? Cómo identificar áreas donde uno se pueda insertar como emprendedor. Y Héctor Peire nos deja una pregunta que dice, bueno, ¿qué opinas del Estado emprendedor? Él dice que, bueno, que es un poco un disparate en su opinión, pero quería conocer tu perspectiva al respecto. Vale. En términos de cómo, fíjense, una de las características de estos rasgos del emprendedor, que no lo mencioné en la charla
porque quería fijar o quería focalizarme en esos tres que les comentaba, es la capacidad de observación. La capacidad de observación es lo que al final del día permite que esta persona o que este emprendedor pueda identificar necesidades en el mercado. La capacidad de observación tiene mucho que ver con cómo nos acercamos al otro y cómo podemos ser empáticos con las necesidades del otro para poder efectivamente identificar cuáles son los problemas o las necesidades que tiene ese otro, ese colectivo, y cómo partiendo de ese entendimiento y de ese conocimiento se pueden ofrecer productos o servicios para poder atender esas necesidades. Esa es tal vez, y es una característica fundamental en el emprendedor, porque es lo que le permite desarrollar cosas, desarrollar productos que efectivamente están casados con una necesidad o con un problema y lo atienden. Ahí yo siempre hablo de este tema porque es muy común que el acercamiento al emprendimiento se haga desde la iniciativa personal. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo tengo una idea, yo creo que es así, y entonces empiezo a trabajar en función de esa idea. Fíjense que es un camino totalmente contrario al que les acabo de comentar. Una cosa es que yo empiece por entender necesidades y a partir de esas necesidades cree o imagine o empiece a trabajar en la creación de productos y servicios para atenderlas, a que yo ya tenga preconcebido un producto o un servicio que quiero vender. Bueno, yo quiero vender, no sé, yo creo que esta es la temporada de vender camisas azules, entonces yo voy a vender camisas azules. Ese segundo acercamiento nos lleva a correr un riesgo en particular, que es el riesgo de hacer algo o de crear un producto o un servicio que es para mí, o que está fundamentado en las creencias y en la visión que yo tengo del mundo. Entonces, esa característica de poder observar, esa característica de poder, fíjense que el emprendimiento gira en torno a los clientes, el emprendimiento siempre va a girar en torno a las personas, el emprendimiento yo lo veo como un acto de servicio, siempre va a girar en torno a las personas a las que yo quiero facilitarles la vida, a las que yo quiero mejorarles la vida a través de lo que estoy haciendo, y que cuando ellas entienden que yo les estoy mejorando la vida con mi producto o servicio, lo compran. Esa es básicamente la lógica allí. Entonces yo siempre voy a tratar de estar de la mano con esta persona, de manera figurada, obviamente, cercano a estas personas para poder entenderlas y para poder, partiendo de ese entendimiento y de ese conocimiento, ir creando cosas. Esto es un poco lo que les comentaba hace un momento con ese ciclo de experimentación. Yo creo algo, entiendo una necesidad, veo, bueno, mira, me parece que este grupo de personas necesita esto. Partiendo de esa necesidad, creo algo, lo pongo a disposición de estas personas me dicen si es así o no, si me validan la idea de negocio, como se conoce, o no la validan, y en función de esa información que yo recibo, entonces mejoro o no ese producto o servicio, o me doy cuenta que no, que mi hipótesis inicial estaba errada y hago otra hipótesis. Entonces, básicamente, esa es tal vez la característica más importante en este particular, la capacidad que yo tengo de ponerme en los zapatos del otro, de poder observar la situación desde los lentes del otro, desde la visión del otro, y partiendo de esa observación, poder entender cuáles son sus necesidades y desde allí en adelante trabajar en función de crear un producto o un servicio que efectivamente haga match con esas necesidades. En el caso de la otra pregunta del Estado emprendedor, yo realmente creo que el Estado tiene la función más bien de apoyar el emprendimiento. Y es un poco donde íbamos, y acá sí entramos en definiciones un poco más estrictas de lo que es un emprendedor y lo que es el emprendimiento. Si nosotros vemos el emprendimiento desde el Estado, el emprendimiento tenemos sí que entenderlo como toda aquella lógica empresarial que tiene ciertas características. Una de esas características es que es escalable. Otra de esas características es que genera fuentes de empleo, que genera innovación tecnológica, que permite diversificar los mercados, que permite que existan más productos o servicios para que los consumidores tengan más opciones, y eso tiene obviamente tiene unas repercusiones en la economía, porque al haber más variedad de productos o servicios en los mercados, los precios deberían tender a la baja y el consumidor tiene mayor poder para elegir. Entonces, fíjense, son características que no recogen todos los emprendimientos si los tomamos globalmente hablando. Son unos
emprendimientos en particular los que recogen estas características. Y ahí es donde efectivamente los estados tienen yo diría que incluso la obligación de trabajar, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de cubrir los costos de descubrimiento, que es ese primer periodo de experimentación en la cual el emprendedor está viendo si la idea o no tiene sentido, porque de ser exitosa, esa idea seguramente va a tener muchas derramas en la economía y va a fomentar o va a impulsar el crecimiento económico. Entonces yo veo al Estado más como un actor promotor, más como un actor, sí, legislador seguramente, en estos ambientes. No veo al Estado como un Estado empresario, sino más bien como jugando su rol, el rol que debería jugar, ¿no? Que es ese rol de poder promover, en este caso en particular, la actividad económica en función o sabiendo que va a tener derramas para la economía en general y para la sociedad. Fíjense, y esto lo podemos ver como una especie de apuesta. ¿Qué hace el Estado? El Estado, en los estados o en los países donde se promueve el emprendimiento a través del Estado, hace una gran apuesta sobre varias iniciativas que considera a priori que pueden tener un buen resultado. Seguramente muchas de esas iniciativas no lo van a tener, pero seguramente habrá una iniciativa que tenga éxito y que su retorno sea lo suficientemente alto para repagarse la inversión que hizo el Estado en las otras iniciativas que no tuvieron éxito. Gracias, Alejandro. Muy relevantes e interesantes tus respuestas. Hay una última preguntita por aquí de José Luis Díaz, que dice, bueno, a lo mejor entiendo que lo que quiere es que le recomiendes algún tipo de literatura o referencia para revisar y identificar esos rasgos de los que hablas, de los 26 rasgos que de alguna manera definen el carácter o la personalidad del emprendedor. Fíjense, José Luis, ¿cómo estás? Si revisa la página de Ediciones IESA, allí hay varios artículos. Busca a la profesora Clariandis Rivera Kempis, ella tiene allí al menos 3, 4 artículos que hacen referencia al tema de su investigación. Pero adicionalmente a ese tema en particular de los rasgos, yo me atrevería también a recomendarles algunas lecturas que en lo particular, que no tienen que ver con emprendimiento directamente, pero que si ustedes se adentran en esas lecturas, van a poder hacer el clic con el tema y van a poder tal vez navegar un poco sobre esta conversación o ahondar un poco más sobre la conversación que hemos tenido hoy. Uno de esos libros es el libro Sapiens de Yuval Harari, que es un muy buen libro, que se los recomiendo ampliamente, y es un libro que nos muestra en cierta medida cómo nosotros como humanidad hemos ido navegando el mundo con esa lógica emprendedora colectiva, cómo esa lógica emprendedora colectiva nos ha traído hasta el momento y nos ha traído al lugar en el que estamos hoy en día, pero adicionalmente a eso nos hace hacernos esas preguntas sobre el futuro que queremos vivir y cómo lo vamos a vivir. Es un libro muy interesante. El libro del Cisne Negro de Nassim Taleb también es un libro que siempre recomiendo. Es un libro que tiene mucho que ver con el tema de la incertidumbre, con el tema de cómo el entorno se hace cada vez más complejo y cómo prepararnos para ese entorno más complejo. Como les decía anteriormente, hay muchas personas que dicen que yo soy muy pesimista. Yo particularmente no lo veo así tanto, pero yo sí creo que el mundo va a ser mucho más complejo y que tenemos que estar preparados para asumir esas complejidades y para poder, como les decía hace un momento, adaptarnos siendo lo más flexibles posibles para poder seguir adelante y poder navegar el mundo que se nos viene encima. El tema de la tecnología, el tema del avance tecnológico. Yo trabajo generalmente con muchos jóvenes y bueno, una de las preguntas que nos hacemos desde la educación es, bueno, ¿se están preparando los jóvenes hoy en día para el mercado laboral del futuro? Sobre todo aquellos jóvenes de bajos recursos. ¿Qué va a pasar con esas personas cuyos trabajos por ser mecánicos van a desaparecer porque van a ser absorbidos o abordados por la tecnología? Entonces son preguntas que son interesantes y que fíjense que al final del día también nos ponen sobre la mesa necesidades
que de una u otra manera se van a tener que atender, y ahí hay oportunidades y hay nichos para empezar a pensarnos en qué hacer para atenderlas desde la lógica del emprendimiento. Alejandro, una última pregunta. Hay una consulta de María Álvarez en el chat que dice, bueno, ¿qué nos recomiendas a aquellos que estamos por encima de lo que se llaman las edades de los millennials, ¿no? Que tenemos a lo mejor esos rasgos que tú indicas de querer emprender y de bueno, asumir los riesgos, pero que tenemos limitaciones en el dominio y apropiación de la herramienta tecnológica, si se te ocurre algo que puedas recomendar. Y yo voy a aprovechar como Karina mi comodín de moderadora del chat. Claro, por supuesto. Para hacerte una pregunta, y me interesa mucho que hayas introducido el tema a través de lo que es la comprensión de la complejidad, porque es un tema que yo personalmente trabajo. Y quería preguntarte, si bien existen unos rasgos que definen al emprendedor, ¿qué rasgos tienen las organizaciones que son emprendedoras? Es decir, ¿cómo describirías tú a las organizaciones de hoy en día? ¿Cómo deben ser para gestionar justamente la complejidad, para mantenerse conectados, para ser observadores, para un poco lo que tú decías, interpretar y traducir lo que les está diciendo el mercado? ¿Cómo las describes? ¿Qué ves tú allí desde el punto de vista de cómo es su liderazgo, cómo es la gerencia, cómo se conforman los equipos en este tipo de organizaciones que intentan tener sostenibilidad en el marco de contextos cada vez más complejos? Perfecto, fíjense. Bueno, en principio, para responder la primera pregunta, fíjense, no hay recetas para emprender. No es posible, y las personas, y esto creo, y aquí voy a pecar tal vez de incómodo. Cuando ustedes vean por ahí que hay una oferta que les diga programa de formación para que aprendas a emprender, generalmente eso es una estafa, porque no hay un camino lineal para aprender a emprender. El emprendimiento es un evento o es un fenómeno que es particular, es individual. Y el primer paso, en particular, independientemente de la edad que se tenga, independientemente de la edad o de cualquier otra característica que podamos considerar como una limitante, el primer paso es atreverse a hacer lo que uno cree que tiene sentido, ¿no? A validar la idea que tiene. Eso es importantísimo. Yo les hablaba hace un momento de tal vez dos acercamientos, un acercamiento desde entender al otro y de entender la necesidad del otro, y partiendo de ahí presentar o poner a disposición de ese otro la idea que tengo para que la pruebe, y para que a partir de esa prueba yo pueda ir recogiendo información y ir transformando esa idea en algo que tenga sentido para el otro. Esa es una lógica. Y está la otra lógica, que es la lógica de yo vender lo que creo que puedo vender. Y generalmente eso está muy sesgado al conocimiento que tenemos, está muy sesgado a las cosas que venimos haciendo regularmente. Ambas vías son válidas, pero lo importante, valga la redundancia, es validar ambas. Cuando yo estoy haciendo ese proceso experimental, yo estoy validando. Pero cuando yo tengo una idea que se me ocurrió a mí, como digo yo, en mi laboratorio secreto, en mi casa, sentado yo solo, encerrado, yo también tengo que salir a validar. Entonces allí tal vez ese primer paso, independientemente, como les decía, de la edad, tiene que ver en cómo yo me atrevo a experimentar independientemente. Y fíjense acá lo que les decía anteriormente también, cómo tengo que ese atreverme a experimentar, cómo va en contracultura en función de lo que hemos aprendido. Experimentar implica que yo me tengo que exponer. Y entonces también tenemos que estar dispuestos a exponernos. Y exponernos quiere decir a que puedo recibir una opinión negativa sobre lo que estoy haciendo. Esto, por ejemplo, en el uso de las redes sociales, cuando estamos mercadeando lo que hacemos a través de Instagram o a través de cualquier otra red. Bueno, tengo la disponibilidad o tengo el valor para exponerme. Tengo que tenerlo si efectivamente quiero emprender y quiero poner a disposición de lo que estoy haciendo, a disposición de los demás lo que estoy haciendo. Entonces ese es tal vez el primer paso. Atreverme, exponerme, entender que es un proceso
experimental, y que como todo proceso experimental no hay nada dicho, no hay nada establecido, es un proceso de autodescubrimiento en el cual yo no solamente voy a aprender sobre el negocio, sobre el producto, sino sobre mí mismo y las capacidades que tengo y las habilidades que tengo. Es un proceso en el cual tengo que estar totalmente o siempre abierto al conocimiento, al descubrimiento. Entonces ese es tal vez el mood, por llamarlo de alguna manera, que tenemos que tener más allá de todas estas competencias que les comentaba, que al final del día también es una propuesta y no es la única propuesta. Tener esa disposición, ¿no? Esa disposición a poder someterme o a poder someternos a ese proceso de aprendizaje, a ese proceso de falla y error, donde tal vez los errores sean más, tal vez las fallas sean más, y tenemos que saber que ese camino es así, tenemos que tener la posibilidad o la capacidad para recuperarnos de esas fallas, por ejemplo, y sabiendo además que esas fallas nos permiten aprender y nos permiten ir mejorando lo que vamos a hacer. Y aquí caso un poco con la otra pregunta, Gina, con el tema organizacional. Y en el tema organizacional hay una definición, un término, una palabra. Algunos dicen que es un enfoque cultural, otros dicen que es un marco de trabajo, hay unos que hablan de metodología, que seguramente la han escuchado muchos de los que están aquí conectados. Es estos términos que parecieran hacerse o convertirse en moda de repente, y es el término de la agilidad. Que la agilidad está muy, muy casada en términos teóricos con todo lo que hemos conversado hoy, porque la agilidad nos lleva a pensarnos organizacionalmente hablando como espacios de experimentación. Y eso implica definitivamente un cambio cultural para las organizaciones, porque venimos de un mundo en las que las organizaciones son o están estructuradas de manera vertical, en las que existe ¿cómo se llama esto? Existe ese temor a experimentar, ese temor a equivocarnos. De hecho, la equivocación es penada en muchos casos. Entonces, para que las organizaciones también se transformen con una lógica emprendedora, si podemos llamarla de esa manera, tienen que ir hacia lo que se conoce como la agilidad, que es básicamente empezar a girar en torno al cliente, pero con una lógica que me permita a mí ir aprendiendo como organización de ese cliente para ir mejorando el producto o servicio que estoy presentando. Y eso, como les decía anteriormente, implica un cambio organizacional, implica tener organizaciones mucho más horizontales, implica tener equipos en los cuales hay un liderazgo contingente, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el líder no es el gerente, el líder es cualquier persona que sepa en el momento o sobre las circunstancias o sobre el problema que estamos tratando de atender o de resolver. Es una lógica organizacional en la cual el error es visto como una especie o como una oportunidad para aprender, como una oportunidad para poder incorporar conocimiento, que es un activo dentro de las organizaciones que muchas veces es muy despreciado e incluso obviado. Entonces, también desde la organización hay una lógica que, casado con estos términos, este término de agilidad organizacional, que ha aparecido recientemente, y que no es tan reciente incluso, viene ya desde finales del siglo pasado, nos llama entonces a tener organizaciones, a buscar tener organizaciones que, en función de esa horizontalidad, en función de esa configuración, en función de esa lógica de aprendizaje, les permite de una u otra manera adaptarse más rápido a lo que está pasando en el mercado. Es más o menos la misma lógica que les comentaba, el emprendedor girando en torno al cliente, es la organización girando en torno a sus clientes, entendiendo cómo ese cliente va cambiando y tratando de estar al menos a la par de ese cliente para ir cambiando con él. Entonces, sí, efectivamente, hay un nuevo paradigma. No sé y aquí les voy a poner un ejemplo. Estuve trabajando con una organización hasta hace poco como consultor, hicimos una actividad, y ellos están inmersos en un proceso como están estableciendo unos sistemas que lo que buscan precisamente es que la empresa tenga la capacidad o tenga mayor capacidad de adaptación a los cambios del entorno, tomando en cuenta que estamos en un entorno cada vez más complejo. Ellos establecen este sistema. El sistema, desde el punto de vista teórico,
Cuando uno lee los principios, en efecto, sí, tienes que, el liderazgo es contingente, los equipos son horizontales, o sea, un poco de declaración. Pero cuando tú les preguntas a esas personas, que yo hice el ejercicio de preguntarles, ajá, dentro de este espacio ustedes tienen la posibilidad de experimentar sin el temor a ser mal vistos por la organización o por sus compañeros de trabajo, todos se vieron las caras y dijeron que no. Entonces, fíjense al punto al que voy. Es un cambio que no solamente va desde la lógica de definiciones y de escribir valores, sino que implica tal vez un movimiento telúrico dentro de las organizaciones para transformarlas a algo que no son, que no han venido siendo hasta ahora, una gran transformación en función de que, usando este término bastante de moda, como les comentaba, sean organizaciones más ágiles, más flexibles y con mayor capacidad de adaptarse al entorno y a las vicisitudes de este. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por tu respuesta. Voy a ir cerrando el chat. Le dejo la palabra a Karina. Te dejan muchos saludos. Excelente charla. Felicitaciones. Gracias. Gente que te saluda desde el estado Bolívar, desde Caracas, desde creo que los Andes. Había alguien conectado por allí. Y bueno, un saludo para todos por compartir sus comentarios y sus preguntas. Karina. Gracias, Gina. Mira, mil gracias, Alejandro. De verdad ha sido fascinante oírte. A mí me encanta cada vez que tú puedes, cuando tuvimos la oportunidad de que nos facilitaras algunas cosas en Guaira, la verdad que yo siempre encantada de poder invitarte. Y nuevamente, gracias por aceptar esta invitación. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y bueno, saben que siempre estoy dispuesto a que compartamos en estos espacios. A mí me encanta este tipo de intercambios. Bueno, agradecidísimo con el equipo de Telefónica. Gracias, cariño. Solo quería recordarles a todos los que están presentes que esta charla va a ser próximamente colocada en nuestro canal de YouTube de Fundación Telefónica Movistar Venezuela y ahí la podrán revisitar y invitar a cualquier otra persona que la quiera ver. Quería dejar un comentario acá basado en mis funciones anteriores como gerente de portafolio de Guaira Venezuela para su cierre, como para levantarnos el espíritu a todas aquellas personas que no somos millennials. Dentro de algunos estudios que nosotros compartíamos, sí, vamos a levantarnos el espíritu, vamos. Algunos estudios que desde Guaira se compartían que la mayoría de los emprendimientos exitosos estaban conformados por equipos, por supuesto multidisciplinarios, pero a su vez que de personas que pertenecieran a múltiples generaciones y sobre todo con gente de mayor de 45 años, por aquello de que nosotros, a pesar de que podemos correr riesgos, también conocemos de negocio, conocemos de experiencia, nos basamos en algunas otras cosas. Es decir, que a pesar de esas 26 rasgos que pueden estar ahí y que podemos no coincidir con muchos de ellos, porque a lo mejor muchos de esos rasgos son de millennials, como lo conversábamos, tenemos capacidades que complementan esas otras y somos necesarios en los grupos de trabajo. Así que por favor levantemos el ánimo y no nos decaigamos por eso. Gracias, Alejandro. Sí, Karina, nuevamente. Y rapidito antes de cerrar, porque acabas de decir algo que es importante. Estos rasgos son importantes, pero no es una condición necesaria, más no suficiente. El emprendimiento es muy complejo, el emprendimiento interactúan muchas variables. Los rasgos del emprendedor son una de esas variables. Efectivamente, implica el entorno, implica la legislación, implica muchísimas cosas. No necesariamente tener estos rasgos significa que vamos a ser exitosos como emprendedores, porque tenemos que también tener en cuenta ese contexto, el conocimiento, algo que acabas de mencionar es muy importante. Entonces hay que tener eso también claro. No quería dejar pasar eso para no ser malentendido. Los rasgos son importantes, pero como decía, no es una condición suficiente. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias, Alejandro. Les damos las gracias a todos ustedes desde Fundación Telefónica por haber compartido. Les recomendamos entonces visitar nuestras redes sociales, sobre todo YouTube. La semana que viene ya tendremos montado este video y estén pendientes en nuestras redes sociales para futuras convocatorias.
Muchas gracias, Alex. Un abrazo enorme. Gracias, Gina. Bueno. Gracias a todo el equipo. Gracias a todos ustedes. Feliz tarde. Gracias a todos. Feliz tarde.